Mm. Mm. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas que atienden esta clase, los saludo en el nombre de Cristo. Pasa a ustedes. Es el Hasta curso sobre doctrinas distintivas. Hermana Irma, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien, Ex- mi hermano. Gracias a Excelente. Dios. Qué bueno, me alegra saludarla. Igualmente, mi hermano. Deme nada más un segundito para iniciar nuestra clase. Claro que sí, mi hermano. Le pregunto que si ahí está bien, hermana, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Muy Sí, bueno, muy muy bien, bien. muy bien, bueno, muy bien. Bueno, decía para los alumnos que están tomando esta clase, vamos a iniciar hoy la penúltima semana. Ya la próxima semana concluimos nuestro curso que tiene que ver con las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Es una especie de selección de ciertos temas bíblicos sobre los cuales nosotros como denominación tenemos una interpretación, una hermenéutica poquito diferente a como lo tienen la mayoría de las denominaciones cristianas, ¿verdad? Entonces, hoy llegamos a eh, el punto que tiene que ver con los 10 mandamientos. Déjenme nada más compartir aquí un segundito. Ahí está. Es el tema de hoy, los 10 mandamientos, que pues es una, diríamos, de las doctrinas que mayor que más diferencia marcan, diríamos, ¿no? En cuanto a otras denominaciones conocidas tradicionalmente como denominaciones evangélicas, ¿no? Esta doctrina que tiene que ver con la observancia de los 10 mandamientos que pues nosotros obedecemos, ¿verdad? En correspondencia a la salvación que Dios nos ha dado, ¿verdad? Así es que vamos a iniciar con este tema. Hermana Irma, voy a leer este párrafo que tiene que ver con la introducción general y luego le voy a pedir que me ayude a leer las láminas que vamos presentando con el favor de Dios. Claro que sí, mi hermano. Muy bien, entonces declaramos que los 10 mandamientos eran conocidos y obedecidos por personas fieles antes de que la ley fuera dada en el Sinaí. Más tarde fueron incorporados al nuevo pacto mediante el ejemplo y enseñanza de Cristo. Constituyen la norma o regla básica del código moral para la humanidad y son obedecidos para demostrar el amor del creyente hacia Dios y hacia su prójimo. Esta es la declaración que tenemos, es decir, donde abarcamos varios aspectos, ¿no? Por un lado estamos diciendo que los 10 mandamientos existen desde antes de Éxodo 20, ya había conciencia, hay pruebas de eso, de que en general el ser humano conocía estos preceptos. Más tarde fueron incorporados también en el ejemplo y enseñanza de Cristo, es decir, ya hablando en el nuevo pacto, ¿verdad? Y también afirmamos que constituyen una norma o regla básica de código moral para la humanidad.
No estamos hablando, ojo con esto, de que sean indispensables para la salvación, porque la salvación no es en base a las obras que nosotros podamos hacer, por más buenas que éstas sean, pero sí estamos diciendo que constituyen una regla básica o una ley moral, diríamos, para toda la humanidad. Entonces, realmente tienen un valor muy significativo. Otras ocasiones he reflexionado yo sobre este tema diciendo a los alumnos que si podemos por lo menos durante unos minutos breves imaginar que todo el mundo respeta esta ley moral de Dios, ¿qué mundo tendríamos, no? Si no hay asesinatos, si no hay robos, si no hay adulterios, si no hay ofensas en relación al prójimo, si no hay deshonra a los padres, si no hay idolatría, ¿verdad? Entonces, realmente viviríamos en un mundo enormemente mejor que el que vivimos, ¿verdad? No digo que no habría dolor ni muerte, pero realmente viviríamos de una manera muy diferente en un sentido positivo de lo que vivimos hoy. Uno de los problemas es que vivimos en un mundo en donde no hay respeto por las leyes, ni siquiera por las humanas, menos por las divinas, ¿no? Bueno, entonces este es el tema que nos ocupa hoy. Vamos a iniciar con la lectura. Adelante, mi hermana Irma. Sí, mi hermano. ¿Qué hay de especial sobre los 10 mandamientos? Antes de que Dios presentara su ley codificada a Israel en el monte Sinaí, primero hizo un acuerdo con ellos. Éxodo 19, 5, 8. Este acuerdo o pacto declaraba que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo preciado y obedecerían sus mandamientos. Es decir, ser una nación verdaderamente santa. El primer conjunto de leyes dadas en este contexto fueron los 10 mandamientos, el Decálogo, los cuales Dios habló a toda la congregación de Israel y a la multitud mixta reunida en el Sinaí. Éxodo 19:20. Después, Dios llamó a Moisés al monte y le entregó 2 tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los 10 mandamientos por el mismo dedo de Dios. Éxodo 31:18. A estos 10 mandamientos se les llama el pacto. Más adelante, Éxodo 34:28 y Deuteronomio 4:13, 9, 11, 15, quizás porque fueron las primeras leyes que Dios le dio a los israelitas después de su acuerdo de mutuo y porque los 10 mandamientos fueron los primeros asuntos que Dios tenía en mente para la conducta de su pueblo escogido y de todos los demás. Cuando Dios terminó de hablar los 10 mandamientos a la congregación, la Biblia dice, y no añadió más, Deuteronomio 5:22, con lo cual indicó que el decálogo estaba completo como código único de ley moral. Muy bien. Bueno, pues efectivamente, ¿verdad? Así como está escrito en esta lámina, Dios fue preparando al pueblo de Israel para que recibiera en su momento por manos de Moisés este decálogo o estos 10 mandamientos que, dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento, particularmente en la epístola escrita por Santiago, a esta ley de los 10 mandamientos se le llama la ley de la libertad. Y es muy interesante porque si nosotros leemos, por ejemplo, el Éxodo capítulo 20, en donde por primera vez se entrega esta ley de Dios al pueblo de Israel, tiene una introducción muy sencilla que muchas veces pasa desapercibida. Antes de dar el primer mandamiento, y si usted lo puede leer con calma en su casa, dice Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y lo primero que dice Dios antes de el primer mandamiento es,
Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. Esta es la introducción general a los 10 mandamientos. Dios hace una referencia de que ellos vivieron en esclavitud por más de 400 años. Por lo tanto, lo que les va a dar es realmente la libertad. Es una ley que apunta hacia la libertad después de haber estado oprimidos por siglos, de haber sido esclavizados, de ser siervos del pueblo de Egipto. Dios les dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, como para no olvidar el valor, diríamos, que tiene esta nueva, diríamos, ordenanza ya como pacto y como decálogo al pueblo de Israel, ¿no? Y realmente, como dice Santiago, es la ley de la libertad, porque cuando uno cumple con estos 10 mandamientos, uno queda libre. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Todo eso tiene que ver con ser libres de la idolatría, porque la idolatría es un absurdo, porque los ídolos los construye el ser humano, aunque tienen ojos pero no ven, porque son hechura de las manos del hombre. Barnizados o pintados de cualquier color, no dejan de ser ídolos. Y los ídolos no resuelven, más bien esclavizan en medio de tanta superstición. Pero el ser humano así es idólatra. Entonces Dios, con estos preceptos, nos hace libres de vivir esclavizados en la idolatría. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, Dios nos hace libres de quedar mal, nos hace libres de jurar cosas que no podemos cumplir. Nos hace libres también de la infidelidad. Acordarte del día del reposo para santificarlo nos hace libres del cansancio, de la fatiga, porque nos da un día a la semana para que podamos tener un recreo espiritual, emocional, en compañía de la familia y de la comunidad. Honra a tu padre y a tu madre, pues nos hace libres de cualquier ofensa a nuestros progenitores. No matarás, nos hace libres del asesinato. No cometerás adulterio, nos hace libres del adulterio, de la infidelidad. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, pues nos hace libres de la mentira. Y no codiciarás ni la casa, ni la mujer, nada absolutamente de tu prójimo, pues nos hace libres también. O sea que esta realmente es una ley de libertad y es un poco inexplicable cómo esta ley es tan rechazada en el mundo evangélico. No hay razón para tal rechazo, ¿verdad? Hay una mala idea en miembros de otras denominaciones de que nosotros pretendemos salvarnos porque observamos la ley, pero no es así. Nosotros reconocemos que somos salvos por gracia, no por la ley ni por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará, pero sí la observamos en respuesta a lo que Dios ha hecho, a esa salvación que Dios nos ha dado, porque son preceptos que Dios nos pide que observemos. Y como lo vamos a ver más adelante, no solo el pueblo de Israel, ya desde antes existían estos preceptos, aunque no en paquete de 10, pero ya todos ellos existían. Y también después en el Nuevo Testamento aparecen, ¿no? Entonces, bueno, vamos adelante. Ahí está. ¿Le doy lectura, mi hermano? Sí, por favor, hermana. Las dos tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos fueron puestas dentro del arca del pacto en el tabernáculo. En el tabernáculo hebreo, Éxodo 25, 16, 32, 15, Hebreos 9, 4. No como las otras leyes del pacto del Sinaí que fueron colocadas al lado del arca. Deuteronomio 31, 26. El hecho de que pusieran los 10 mandamientos dentro del arca tenía un significado muy especial en cuanto al propiciatorio, expiar, cubrir.
fue puesto arriba del arca, fue después allí desde donde Dios habló y se reunió con Moisés cara a cara. Éxodo 33, 11a. Cuando Dios gobernó a Israel como rey, Primera de Samuel 8, 7, el propiciatorio fue su trono. Éxodo 25, 22. El santuario terrenal de Israel, incluyendo el arca del pacto y sus contenidos, fueron hechos a semejanza de realidades eternas, cosas celestiales. Hebreos 8:5, Apocalipsis 11:19. La voluntad de Dios en el cielo es también su voluntad para el hombre en la tierra. Mateo Bueno, 6:10. muy bien, gracias hermana. Pues aquí se nos habla también de este privilegio que Dios le da a los 10 mandamientos colocándolos dentro del arca. Acuérdense que en el arca de la alianza había tres cosas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba una porción del maná que descendía del cielo y estaban también las tablas de la ley, ¿no? Como un lugar especial dentro del arca. Ahora, al arca misma y en la parte superior estaba lo que se conoce como propiciatorio, ¿verdad? Ahí es donde se colocaba la sangre de los animales, de las víctimas, y desde ahí Dios perdonaba, ¿no? Cuando hablamos del propiciatorio, estamos hablando de que Dios es propicio para expiar, para cubrir, para perdonar los pecados. Y eso tenía que ver con el arca de la alianza, dentro de la cual estaban los 10 mandamientos. Muy bien. Adelante, hermana. Otras evidencias apuntan hacia el papel único de los 10 mandamientos. Fueron dados por el Señor como un código completo de ley moral. Fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra 2 veces. Fueron la construcción básica por medio de la cual el Señor gobernó a Israel. Ocuparon un lugar especial dentro del arca del pacto, bajo el propiciatorio, el trono terrenal de Dios. La esencia de la voluntad de Dios para la conducta humana es revelada en los 10 mandamientos, en contraste con las otras leyes dadas. Ya me perdí. Es el último párrafo. Sí, ay, adiós. Ok, es el último párrafo. Déjeme terminarlo, hermana. ¿Ya? Ah, sí, ya lo encontré. La Adelante. esencia de la voluntad de Dios para la conducta humana es revelada en los 10 mandamientos, en contraste con las otras leyes dadas en el monte Sinaí, las cuales evidentemente ocupaban posiciones de menor importancia en el plan divino. Los 10 mandamientos son guías simples para vivir y amar, Romanos 13, 8, 10, mientras que el libro de la otra ley señalaba advertencia, castigos y remedios por las fallas específicas de mostrar tal amor. Muy bien, bueno, pues también, ¿no? En medio de todo lo que fue el antiguo pacto, donde había otras muchas leyes, ¿verdad? Entre ellas las leyes del talión y otras por el estilo, no tienen que ver nada con los 10 mandamientos en un sentido estricto, son leyes diferentes, ¿no? Solo los 10 mandamientos estaban en el propiciatorio por considerarlos. Aquí Tati también con nosotros, hermana Tati, bienvenida. Vamos a invitar Muchas gracias. Vamos a invitarla para que se una a la lectura de la siguiente lámina. Bueno, Adelante. la ley moral antes del monte Sinaí, la naturaleza solemne y extraordinaria de los estándares morales personificados en el Décalo es reiterada por el hecho de que ninguno de ellos fue concebido inicialmente para la nación de Israel. Los 10 mandamientos fueron conocidos y obedecidos por personas fieles mucho antes que la ley fuera entregada por medio de Moisés en el monte. El testimonio del Señor acerca del patriarca de Israel, Abraham, muestra cómo los patriarcas y sus familias habían llegado al conocimiento previo de los mandamientos y leyes de Dios. Dios dice que escogió a Abraham
para que fuera el padre de muchas naciones, por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Estas categorías de instrucciones revelan el gran alcance del conocimiento de Abraham sobre la voluntad de Dios. Aún antes de Abraham, Dios hizo rendir cuentas a la humanidad por tener conocimiento del bien y del mal, y no vivir de acuerdo con ese conocimiento. Véase como ejemplo el castigo de Caín por haber matado a su hermano. Otro ejemplo que también podemos ver es la destrucción de todo hombre excepto Noé y su familia por causa de la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Muy bien, bueno, pues uno de los argumentos importantes que tenemos para la observancia de los 10 mandamientos, a diferencia de lo que cree la mayoría de los cristianos, que empezaron en Éxodo 20, ya tarde diríamos, es el hecho de que realmente existen antes de que Moisés subiera al monte Sinaí. Desde el principio existen estos mandamientos, no como los tenemos en Éxodo 20, ya agrupados en 10, ¿verdad? Diríamos colocados incluso en 2 tablas de piedra, pero sí existían porque ya hay conciencia. ¿Por qué castigó Dios a Caín? Bueno, pues porque Caín está implícito, sabía que matar a una persona era un asesinato delante de Dios y eso tiene consecuencias. ¿Por qué Dios envió el diluvio? Pues porque los hombres estaban entregados al mal. El pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces hay conciencia, hay leyes. Pablo dice, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque la ley revela el pecado. La ley nos dice lo que es impropio o incorrecto. Para eso sirve la ley. Cualquier ley que exista en el mundo, no solo la ley de Dios, tiene el propósito de definir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en ese sentido, estamos afirmando que la ley, ¿verdad? Los mandamientos, la exigencia de Dios para vivir una vida en obediencia, está antes de Éxodo 20, del monte Sinaí. Y de alguna manera, había consecuencias cuando se desobedecía, ¿no? Entonces, este es un primer argumento. Adelante, hermana Irma. El conocimiento del bien y del mal, hasta cierto punto, pasó en forma innata a todos los descendientes de Adán, Romanos 2:14. Los antepasados de Moisés también conocían los caminos del bien y del mal, por instrucción del Señor, a través de hombres como Noé, un predicador de la justicia, 2 Pedro 2:5, y por medio de Abraham, Génesis 2:18-19. Dios había instruido al ser humano a través de leyes, ordenanzas y mandamientos, como lo vemos en su elogio a Abraham, Génesis 26:5. Esto no implica que en algún lugar antes del pacto sinaítico estos mismos 10 mandamientos existieran tal como los conocemos. Encontramos poca evidencia de una previa existencia de un código de leyes santas como este. Al contrario, afirmamos que el conocimiento de cada una y la responsabilidad de obedecerlas todas individualmente estaba presente entre las gentes mucho antes de la era mosaica. Muy bien, así es, ¿no? Es lo que estamos comentando en esta y en la siguiente lámina. Adelante, Tati. Todos los pecados antes del monte Sinaí y a partir de entonces son una forma consistente de ignorar las instrucciones de Dios. Entre los pecados, desde Adán hasta Moisés, Romanos 5:14, se incluían el preferir a otros dioses sobre el único y verdadero Dios, y la adoración de ídolos, Josué 24:14, quebrantar el sábado, Génesis 2:2 y 3, Éxodo 16, versículo 30, la falta de respeto a los padres,
el hijo de Noé, Cam, Génesis 9:22, el homicidio, Caín mató a Abel, Génesis 4, adulterio, Abimelec, el cananita, y Josué, el hebreo, sabían que era adulterio, era pecado, Génesis 26:10, 39, 8 y 9. Robar, Génesis 31:19. Mentir, Génesis 12, 11 al 13, 26, 6 y 7. Y codiciar, Génesis 25, 29 al 34. Esta lista cubre todos los mandamientos del Decálogo excepto el tercero, tomar el nombre del Señor en vano. Todos los que decían ser hijos de Dios, pero no le obedecieron y hicieron precisamente esto. Jeremías 34, 16. Exacto. Ezequiel 29 y 14. Así es, tomar el nombre de Dios en vano. Pero entonces aquí tenemos ya una lista completa de versículos que hablan de los 10 mandamientos antes del monte de Sinaí. Es decir, tienen que ver con la humanidad. Más adelante al pueblo de Israel se le van a entregar a manera de una ley compacta. Hermana Irma. Con lo cual nos damos cuenta que los 10 mandamientos completos eran conocidos como la voluntad de Dios antes de que la ley fuese dada por Moisés en el monte Sinaí y que aún a los gentiles se les hacía responsables por su desobediencia. Pablo explica por qué. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Muy bien, Romanos 1, 18, 19. perfecto, muy bien. Bueno, vamos adelante. Ahora vamos a ver el decálogo en el nuevo pacto. Es decir, ya los vimos antes del Sinaí, antes de Éxodo 20. Ahora, para quienes dicen que el decálogo quedó clavado en la cruz, vamos a ver cómo aparecen ahora en el Nuevo Testamento. Adelante, Tati. Ahora llegamos al punto crucial de este capítulo, la ley de los 10 mandamientos que jugó un papel principal en el antiguo pacto bajo Moisés. Permanece todavía vigente y sin reducir su capacidad de comunicar la voluntad de Dios para aquellos que ahora son creyentes seguidores de Jesús, de Cristo Jesús, bajo el nuevo pacto. La respuesta a esta pregunta debe encontrarse principalmente en el Nuevo Testamento, en el ejemplo y enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles. Sin embargo, para no pasar por alto las importantes piezas de evidencias previas, permitámonos confirmar que los 10 mandamientos fueron básicos para el antiguo pacto y revisemos el pasaje clave en el cual un profeta hebreo predice la venida de un nuevo pacto. Éxodo 23, 17. Es la base bíblica de los 10 principios morales antiguos. El Decálogo, estos fueron la excepción principal del pacto de Dios. Ay, se me achicó la pantalla. Mm. Ahí voy. Del pacto de Dios con Israel y con la comunidad, con la multitud, mezcada, mezcalda a pie de la montaña. Los primeros 4 mandamientos fueron expresiones fundamentales del amor hacia Dios, los últimos 6 del amor hacia el hombre. Muy bien. Bueno, eh, la pregunta crucial, como se comenta aquí, ¿verdad? Es ver si este decálogo aparece en el Nuevo Testamento. No aparece como decálogo, pero sí aparecen todos y cada uno de los 10 mandamientos, aislados o agrupados, ¿verdad? No, repito, en el mismo orden en el que los encontramos en Éxodo 20, ¿verdad? Más bien el decálogo, como se dice al final de la lámina, es una expresión principal del pacto de Dios con Israel y con la multitud mezclada. ¿Qué quiere decir esto de multitud mezclada? Pues que cuando Dios le dio estos 10 mandamientos a Moisés en Éxodo 20, para que Moisés la diera al pueblo, en ese pueblo no solo eran judíos, también venían de otras nacionalidades que salieron con Israel de Egipto, que habían sido
oprimidos por los egipcios, realmente la multitud estaba en esa condición, ¿no? Eran judíos y de otras nacionalidades, ¿verdad? Que salieron en el éxodo del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces es una expresión fundamental que tiene que ver con el amor, con la relación, por un lado con Dios y también por el otro con el ser humano, porque como se dice aquí, los primeros 4 mandamientos tienen que ver del ser humano con Dios y los últimos 6 tienen que ver del ser humano con sus semejantes. Bueno, siguiente, hermana Irma. Más adelante en las escrituras hebreas, al hacerse evidente que Israel no estaba progresando en el pacto sinaítico, Dios inspiró al profeta Jeremías con estas palabras. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 31, 34. Pues este es un pasaje muy bello porque confirma precisamente a manera de profecía que este pacto de los mandamientos de Dios iban a ser escritos ya no en tablas de piedra como fue en la época de Moisés, sino en el corazón de las personas. Es una profecía que se cumple hoy en día en todos aquellos que tenemos respeto por los 10 mandamientos. Repito, no como medio de salvación, sino como una ley moral que nos permite vivir en esta tierra y es también una respuesta de obediencia a la salvación por gracia que el Señor nos ha brindado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Tati. Este pasaje nos da un avance maravilloso de la realidad del Evangelio que tiene aquellos que conocen a Dios en el perdón gratuito de sus pecados a través de Jesucristo. En el verso 32 de la profecía de Jeremías, dijo Dios, dijo que el nuevo pacto no sería como el antiguo, verso 32. ¿En qué forma? El profeta Jeremías identifica una sola diferencia. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Verso 33. El antiguo pacto fue escrito por el Señor en tablas de piedra, pero el nuevo es escrito por él mismo en las tablas de nuestro corazón. Esta distinción se hace y se enfatiza 2 veces en las escrituras más recientes, Hebreos 8, 8 al 12 y 10, 16, 17. La predicción que hizo Jeremías sobre el nuevo pacto no contiene cambios en los estándares morales de Dios. Hubo cambios en algunas provisiones secundarias del pacto, Hebreos 7, 12, pero no hubo ninguna en sus principios primarios. Entonces, ¿cuáles fueron los principios morales que Jesús y sus apóstoles enseñaron como importantes para la vida en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a verlo aquí. Hermana Irma. Los 10 mandamientos no solo fueron la expresión principal de la ley moral en las escrituras antiguas, sino también de las nuevas. Cuando le preguntaron a Cristo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 16, 17. El joven que preguntó esto quería una respuesta más específica. Entonces preguntó, ¿cuáles mandamientos eran los que Jesús tenía en mente? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fue la respuesta, versículos 18 a 19. La respuesta de Jesús incluyó 5 de los mandamientos del Decálogo y uno que no estaba en los 10. El que Jesús pronuncie el mandamiento de amar a nuestros semejantes no implica que el mandamiento de amar a Dios sea inválido. Tampoco el mencionar solo 5 de los 10 quiere decir que los otros 5 son obsoletos. Las declaraciones de nuestro Señor en el cuarto evangelio resaltan su opinión sobre la importancia de guardar los mandamientos de Dios generalmente. Juan 14:15 y 15:10. En ninguna parte Jesús sugiere que alguno de los 10 en particular haya sido anulado. Bueno, pues este es un texto del Nuevo Testamento donde podemos ver libremente y realmente la vigencia de estos preceptos, y no solo eso, sino también la enseñanza de Cristo al respecto. Entonces, el texto de Mateo 19 es un texto fundamental que apoya nuestra creencia de observar los 10 mandamientos. Hermana Tati. La validez continúa, la validez continua de los 10 mandamientos se muestra en Romanos 7. El apóstol Pablo escribió: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Verso 7. El mandamiento de no codiciar solamente se encuentra en los 10 y no lo encontramos en ninguna otra ley. Así, Romanos 7:7 tiene implicaciones amplias, ya que la ley que cita sirvió como definición de pecado para Pablo. La ley es santa, justa y buena. Verso 12. Evidencia contundente de que los 10 los 10 son parte de lo que iba a escribirse en nuestros corazones y mentes en el nuevo pacto. Ni la ley ni la obediencia tienen la intención de salvarnos, sino que Cristo murió en parte para darnos la habilidad de obedecer verdaderamente. Pablo escribió: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. Bueno, ahora en palabras de Pablo se habla de la vigencia de los 10 mandamientos. Ya diríamos en la epístola que escribe a los romanos, particularmente el capítulo 7, que es muy recomendable, pues aquí se afirma, ¿verdad?, que la ley revela lo que es pecado delante de Dios. Yo no conocí el pecado si no fuera porque la ley lo señala, ¿no? Entonces, Pablo dice la ley es santa, es justa y es buena, ¿verdad? Porque tiene esos propósitos, no solo de revelar el pecado, sino también de revelar el carácter de Dios. Incluso, como lo vamos a ver más adelante, tiene la capacidad de llevarnos a Cristo, porque dice Pablo en Gálatas que la ley nuestro ayo fue. La palabra ayo en su significado griego es paidagogos, que significa maestro o institutriz, es decir, la persona que se encargaba de educar a los hijos de personas, diríamos, que podían contratar a un maestro para que diera clases particulares, ¿no? Entonces, la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Pues porque yo por mí mismo no puedo cumplir con la ley, ¿verdad? Porque el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Me sobrepasa el pecado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, al mostrarme la ley mi incapacidad para cumplir con todos los mandamientos, automáticamente me lleva a Cristo. Busco en Cristo la respuesta, la solución. Y efectivamente, Cristo cumplió toda la ley. En la medida en que yo
permanezco en Cristo, en esa medida Él me está justificando. El verbo justificar tiene que ser en gerundio, es decir, Él nos está justificando a todos los que permanecemos en Él. ¿De qué? Pues de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestro pecado, de todo aquello que viola la ley de Dios. Muy bien, vamos con la siguiente lámina. Los que encuentran en Pablo a un crítico de la ley de Dios necesitan reconsiderar esa conclusión. Es verdad que el apóstol de la gracia de Dios no permitirá que la ley, cualquier ley, se convierta en la dinámica que trae salvación y vida eterna. Estos son galardones de Dios que recibimos solamente por medio de la fe en Jesucristo. Esto explica por qué en varios pasajes Pablo afirma los límites de la ley y advierte de judaizantes que elevan la ley a una función que nunca se le había otorgado. Por otro lado, Pablo frecuentemente apoya la ley moral de Dios como maestro y guía de aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo. Además de los pasajes a los romanos vistos anteriormente, vea también primera carta de Corintios 7:19, comparado con Eclesiastés 12:13, Mateo 19, 17-19, Efesios 6:1-3 y primera carta de Timoteo 1:8-11, en los cuales la lista de pecados que se mencionan tienen un parecido igual o semejante con los 10 mandamientos dados en el Sinaí. La ley moral tiene un propósito perfectamente bueno, dice Pablo una y otra vez, si la usamos legítimamente. Muy bien. Voy a leer para ustedes, hermanas y hermanos, nada más como un botón de muestra, lo que dice la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en donde de alguna manera, dicho en otras palabras, están estos 10 mandamientos, a partir precisamente del versículo 9, o más bien del versículo 8. Voy a leerlo, dice, sabemos empero que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos. Fíjense los términos que usa Pablo, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas. ¿Quiénes son los parricidas? Pues los que deshonran a sus padres. Para los homicidas, para aquellos que cometen homicidio. Para los fornicarios, pues aquí está el octavo mandamiento, no cometerás adulterio. Para los sodomitas, para los ladrones, no hurtarás. Para los mentirosos, no hablarás contra tu próximo falso testimonio. Y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. En un estudio detallado de este texto podemos ver una enorme coincidencia de Éxodo 20 en el Antiguo Testamento con, repito, Primera de Timoteo 1 del 8 al 11. Estamos hablando de cómo están incluidos los 10 mandamientos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Adelante, hermana Tati. Tati, Sí, ¿sí? adelante. Estaba leyendo con el micrófono apagado. Ok, perdón. Bueno, Santiago, Santiago va un paso más allá que Pablo, al verificar la unidad de los 10 mandamientos. Él escribió, ¿por qué cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2, 10 y 11. Este pasaje se refiere directamente al decálogo, del cual dos mandamientos son citados. Este principio de que quebranta uno, quebranta todos. No se pudo haber referido al libro de la ley, el cual ordena la circuncisión y los sacrificios de animales por los pecados. Estos ya no son mandamientos bajo el nuevo pacto de la sangre, en la sangre de Cristo.
Los escritos de Juan, aunque más generalizados, armonizan perfectamente con Pablo y Santiago. Juan escribió: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Compare esto con la declaración de Pablo sobre cómo se dio cuenta del pecado en Romanos 7:7. Otros versos en los cuales el mismo apóstol declara la importancia de que los cristianos obedezcamos los mandamientos de Dios son Primera de Juan 2:4, 3:22-24 y 5:2 y 3. Bueno, entonces notemos que no solamente Cristo en los evangelios hace referencias al decálogo, también lo hace Pablo en Romanos y en Corintios. Ahora también lo hace Santiago en su epístola y por supuesto los escritos juaninos del apóstol Juan precisamente también hacen referencia al decálogo. Entonces son demasiadas evidencias en el Nuevo Testamento que nos ponen de manifiesto que los 10 mandamientos están vigentes y que por lo tanto debemos obedecerlos. Repito, por enésima vez, no para salvarnos, sino porque somos salvos. Adelante, hermana Irma. Un estudio de los pasajes del Nuevo Testamento en apoyo del Decálogo estaría incompleto sin Apocalipsis 12:17 y 14:12. Estos versos gemelos describen al pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, identificado por dos características elementales. Primero, viven por fe en Cristo Jesús. Y dos, practican la obediencia a los mandamientos de Dios. Muy bien, pues el último libro de la Biblia también hace referencia a los 10 mandamientos, ¿verdad? Son textos paralelos, estos dos, ¿verdad? En donde dice el escritor, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Guardan los mandamientos de Dios porque son obedientes a lo que Dios espera de nosotros y tienen la fe de Jesús, es decir, que son salvos por la fe, por la gracia de Dios, creyendo que el sacrificio de Cristo fue completo para su salvación y por lo tanto son considerados salvos por la fe en Cristo Jesús, por este acto de gracia de parte de Dios. Entonces, desde Mateo hasta Apocalipsis podemos ver referencias a los 10 mandamientos. Adelante, hermana. A manera de resumen, afirmamos que los 10 mandamientos fueron incorporados al nuevo pacto por medio del ejemplo y enseñanza de Cristo. De la misma manera que Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra, Él también los escribe en nuestras mentes y corazones. De la misma forma en que los 10 mandamientos bajo el antiguo pacto fueron solo una fracción de dicho pacto, son de la misma manera en el nuevo. Todos los de enseñanza de Jesucristo dan soporte al decálogo. Las diferentes declaraciones en las que Pablo defiende la ley incluye los 10 mandamientos en su alcance. Juan y Santiago defienden la dignidad y unidad de los 10 mandamientos de Dios en forma general y el decálogo en particular, al decir incorporados a, no estamos implicando que los mandamientos del decálogo fueron introducidos al nuevo pacto uno a la vez, sino que fueron incorporados como un cuerpo de leyes reconocibles, conocido como los mandamientos. Jesús se refirió a ellos en esa forma, Juan 15:10. Así es. Hablando en general de todos los mandamientos, ¿verdad? Incluidos los 10. Muy bien. Código moral básico para la humanidad, ¿no? Código moral básico para la humanidad. Adelante, hermana Irma. La universalidad de los 10 mandamientos se ve en el hecho de que Dios los dio a una multitud mezclada en el monte Sinaí. Por ejemplo, los dio a Israel y a los no israelitas que salieron de Egipto junto con ellos, Éxodo 12:38. Se ve aún más profundamente en esta declaración del predicador en el libro de Eclesiastés. El fin
todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:3. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es aún el deber del género humano, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos los seres humanos han pecado y todos son responsables de pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son estos? La ley se dirige a todos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. Todo ser humano y toda boca vive bajo la ley, culpable ante Dios por transgredir su ley moral, a menos que o hasta que sean salvos por medio del perdón de pecados, cubiertos por la sangre de Cristo. Decía yo que si todos los seres humanos observáramos los 10 mandamientos en este tiempo en el que vivimos, otra realidad muy diferente sería a la que tenemos. Imagínese usted un mundo en donde no hay asesinatos, un mundo en donde todos podemos descansar el mismo día de nuestros afanes, con ese esparcimiento que nos propone el día del reposo. Un mundo en donde no hay infidelidades, ni adulterio, ni fornicaciones, en donde no hay acusaciones falsas, en donde no se miente, un mundo en donde se honra a los padres, en donde no se toma el nombre de Dios en vano, sino que los cristianos son realmente fieles, ¿verdad? No tomamos el nombre de Dios y vivimos como hijos del pecado, ¿verdad? Un mundo en donde no hay idolatría, donde vivimos libres de ese flagelo, bueno, pues sería un mundo casi, casi perfecto, ¿verdad? Entonces, realmente tiene un valor muy grande el decálogo, aunque mucha gente, incluyendo cristianos, no lo quieren reconocer de esa manera. Adelante, hermana, a ti. Pablo, el apóstol de los gentiles, contestó una pregunta básica acerca de la validez de la ley. Luego, luego por la fe, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confiamos la ley, confirmamos la ley, Romanos 3:31, ya que él es un israelita, era el apóstol de los gentiles. Sus instrucciones acerca de la ley son válidas para ambos, judíos y gentiles. Jesús, el Salvador y Maestro de todos los hombres, pone una aprobación final en la continuidad de la ley moral de Dios en la Torá, cuando proclama: no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Muy bien, bueno, pues aquí está la contundencia de todos estos textos en el Nuevo Testamento para hablar de los 10 mandamientos. Ahora vamos a verlos en este nuevo apartado como la ley del amor, ¿verdad? ¿Por qué decimos que los 10 mandamientos son una ley de amor? Adelante, hermana Irma. La ley del amor. Es importante que notemos el tiempo y los lugares en cuales las escrituras del Nuevo Testamento asocian los mandamientos de Dios con nuestro amor por Él y su amor hacia nosotros. Jesús dijo esto sobre el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:36-40. Esta verdad revela el propósito de la ley de Dios y las instrucciones que nos dio por medio de los profetas. Nos enseñan cómo amarlo a Él y cómo amarnos entre nosotros. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14:15-10. La obediencia muestra nuestro amor por Él y a la vez Él responde a nuestra obediencia amorosa con la seguridad de que su amor está en nosotros.
Muy bien, el texto de Mateo 22, 36 al 40, cuando un escriba se acerca a Cristo y le pregunta cuál es el más grande mandamiento de toda la ley, Jesús se va a referir a los 10 mandamientos y lo que hace es un resumen de los 10 mandamientos en dos. Como ya vimos, los primeros 4 son para Dios, los últimos 6 son en relación con el prójimo. Y Jesús contestó, el más grande mandamiento es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, diríamos, el resumen de estos 10 preceptos divinos agrupados en dos, la ley del amor. Tati, Pablo escribió, no debáis a nadie nada, sino el amar unos a otros, porque el amar al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 8 y 9. Todas las instrucciones de Dios para el hombre son para ayudarnos a expresar amor. Juan escribió, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5, 2 y 3. así es. Estamos hablando de la ley del amor. Claro que no son gravosos, más bien son un deleite, ¿no? Cuando realmente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Muy bien. Hermana Irma. ¿Qué tan diferentes suenan estos versos? Al punto de vista común de que la ley de Dios de alguna forma está en contra de nosotros, contraria a las formas del amor. Una carga que nos pone bajo las cadenas del temor. Al contrario, amar y obedecer a Dios en respuesta a su amor redentor por nosotros nos libera del temor y de las consecuencias destructivas del pecado. El amor no es una carga, es una ayuda que nos anima y motiva. Los 10 mandamientos de la ley moral de Dios son expresiones primarias de su amor por nosotros y nuestro amor por Él. Amén. Muy bien. Más argumentos, ¿verdad? Ahora vamos al resumen, hermanas. Y Tati, es un poquito largo, pero vamos a revisarlo. Bueno, comenzamos con estos principios. Los 10 mandamientos fueron conocidos y obedecidos por personas fieles antes de que la ley les fuera dada en el Sinaí, que después fueron incorporadas al nuevo pacto por el medio del ejemplo y enseñanzas de Cristo, que constituyen el código básico moral para la humanidad, y son obedecidos para demostrar el amor del creyente hacia Dios y a su prójimo. Hemos demostrado la solvencia de esas creencias con una verificación amplia de las Sagradas Escrituras. Los 10 mandamientos constituyen el código básico moral para la humanidad. Esta declaración la confirma nuestro Señor, sus apóstoles y profetas. El ignorarlos afecta de tal forma la conducta del hombre, causando la rápida decadencia moral, evidente en los siglos XX y XXI. Las mismas, las mismas calamidades que Dios predijo que sobrevendrían sobre su pueblo por violar sus mandamientos, también le está pasando a nuestro mundo postmoderno. Muy bien, muy bien. Entonces estamos en el resumen, lo que implica la observancia o también lo que implica la no observancia de los mandamientos. Hermana Irma. Al mismo tiempo, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios, facultados por su espíritu y fortalecidos por su gracia, disfrutan de beneficios maravillosos de una vida de santa devoción a Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos, al contrario, nos muestran formas de las cuales podemos demostrar nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Quienes adopten esta forma de amar disfrutarán todos los beneficios que esta vida terrenal les puede ofrecer
al experimentar una comunión verdadera con Dios y el pueblo de su Padre. Así afirmamos la perpetuidad de los 10 mandamientos, no como un rígido código moral, sino como una manera de vida que abraza el alto llamado de Jesús de amar a Dios y a los demás. Los mandamientos de Dios confirman su amor por nosotros, mucho más de lo que nuestra obediencia imperfecta confirma nuestro amor por Dios y su Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues aquí concluimos porque ya mañana vamos a revisar dentro de los 10 mandamientos. Hay uno que se constituye también como una doctrina distintiva de nosotros que tiene que ver con la observancia del sábado, en donde no solo nosotros como denominación observamos este día de reposo, hay otras iglesias que también lo hacen, pero vamos a verlo con el favor de Dios el día de mañana, ¿no? Sería la declaración de fe número 8 que tiene como título el sábado semanal. Con el favor de Dios haremos eso mañana y luego ya entramos a la ruta final la próxima semana. Concluimos aquí. Gracias, Tati. Gracias, hermana. No sé si hay alguna pregunta, perdón, ya no hice énfasis en eso. Si hay alguna pregunta, la podemos hacer. También para los hermanos que toman la clase no en vivo, si tienen alguna pregunta, con toda confianza me pueden escribir a mi correo electrónico. No, mi hermano, no, todo estuvo muy claro. Bueno, No, gracias. ¿Y Tati? muchísimas gracias. Muchas gracias, profe, muy linda clase. Y bueno, me quedo con el pensamiento del mundo ideal, ¿no? Que el mundo descanse en el sábado. Qué aliviado sería, ¿no? Qué Sí, hermoso. sí, sería una maravilla, ¿no? Sería un poquito ya casi el reino de los cielos establecido en la tierra, ¿no? Muy bien, bueno, Dios les bendiga. Gracias, hermanas. Gracias, igualmente. Nos vemos mañana. Que Dios Dios los mediante. bendiga. Un abrazo. Igualmente, Gracias, Bendiciones. hermana. igualmente. ¿Cómo no? Pásase. Paz, hermanita. Bendiciones. Paz.